Mi primer acercamiento a Martí fue a través de mi padre, que me leía mucho desde pequeño, antes de dormir, por las tardes también, me leía mucho diferentes libros, literatura para niños, y mi padre, un admirador grande de Martí, sería prácticamente inevitable que me leyera algo de Martí, cuando Martí fue un hombre que escribió tanto para niños, ¿no? Que valoraba tanto ese sentido que tenían los niños para entender la vida. Mi mamá puso un tazón de arroz con leche en la cocina y ella me dijo, no te lo puedes comer hasta que se enfríe, porque estaba acabado de hacer. Y yo no supe esperar, yo no lo escuché, me subí a una silla, porque no llegaba todavía a la cocina, y tratando de coger el tazón, viré el tazón, rompí el tazón. Al final no pude comer arroz con leche porque quedó todo en el suelo. Los cuentos de Martí son mucho más que para niños, entran a la profundidad de los adultos, al entendimiento de los adultos, cosas que los niños muchas veces no comprenden. Pues así me pasó a mí, no lo entendía completamente. Mismo el cultivo de una rosa blanca, tantas veces que lo repetimos en la escuela, a veces no entendemos el verdadero significado, sino cuando ya va creciendo. Me comencé a interesar más por la vida y obra del apóstol, ya que a la edad de 9 años hice un casting para entrar a la Colmenita del Balcón, que es la colmenita de aquí de Las Tunas, y mi primer personaje precisamente fue la niña traviesa de José Martí, que me gustó mucho, ya que vivirlo en carne propia fue algo único, fue algo más especial porque me sentí yo que era la niña traviesa. Es importante que los niños desde muy pequeños ya puedan entrar a esa poesía de Martí profunda que busca sensibilizar independientemente de cualquier edad. Yo recuerdo que hubo dos momentos importantes en mi niñez que me hicieron mirar en dirección a la selva martiana. El primero de esos recuerdos soy yo con un cocuyo amarrado y mi abuelo intentando lograr que yo lo liberara. Me hace la anécdota de cuando Martí vio a un niño, si mal no recuerdo, con un grillo atado a un hilo, y él buscó una tijera de doña Leonor y lo liberó. Y ese es el primer destello en mi memoria que viene esa imagen de Martí relacionado a la protección de lo pequeño, de lo débil, Martí preocupado por la libertad de otros. Y un segundo y muy importante referente o destello desde la selva que me hizo mirar a ella tiene que ver con el hecho de que Martí jurara lavar con su sangre la muerte de un negro esclavo. En ese núcleo familiar mío integrado por negros y blancos, este era un referente importante y fue otro momento que me hizo mirar en dirección a un hombre que siendo niño se sintió tan agraviado por la muerte de un negro que decidió lavar con su sangre el crimen. Y esos dos momentos marcan una gran impresión sin poder decir ni remotamente que hay un conocimiento profundo de su obra, pero son los dos primeros destellos de ese faro, que es José Martí. Después viene otro importante referente desde mi niñez, y no viene directamente de su obra, viene de la poesía romance de la niña mala, particularmente del hecho de que es la niña mala la que trae las flores para poner al Martí que está en mitad del aula. Y tal vez en esa niña traviesa, inquieta y sobre todas las cosas irreverente y rebelde, siempre me vi. Y hacia el centro de toda esa rebeldía, el gesto noblísimo de llevar flores o rosas blancas para ese sujeto en cuya dirección ya había mirado. Ya después vendrían otros acercamientos, otras aproximaciones, pero esos tres elementos marcan. Alguien capaz de preocuparse por la libertad de los más pequeños, alguien tan humanamente grande, capaz de siendo niño jurar lavar con su sangre la muerte de un negro, y alguien a quien los niños traviesos e irreverentes le llevan y les ponen flores blancas. Un vecino del ingenio dice que Dorita es mala, para probarlo me cuenta que es arisca y malcriada. Yo creo que también las profesoras jugaron a los roles de las actitudes de los niños. Y a mí la profesora, fue la profesora de teatro que dijo, Milena es nené traviesa sí o sí. Ese aspecto de nené traviesa, del padre advertirle que no tocara ese libro,
y ella haberlo hecho. Así era yo. A mí yo decirme no lo haga era como decir inténtalo. En mi etapa de la adolescencia yo perdí completamente el interés por José Martí. No era una cosa que me llamara la atención. Un hombre muy profundo que tenía muchos lugares por donde entrar, pero que nos los presentan, en mi opinión, de una manera muy lineal, en la que solo podemos entenderlo a veces como las consignas, como los esquemas que políticamente son importantes, pero en la parte humana no se presentan de igual manera. Esa muestra que nos ponen de José Martí creo que es muy cerrada. Los jóvenes necesitan siempre el interés, necesitan siempre una motivación para caminar, porque los jóvenes son activos, son revolucionarios en su interior, buscan un sentido, una meta, y yo no la tenía. En La Colmenita nosotros hacíamos talleres, no solamente eran actuación, canto, música, baile, sino que también íbamos más allá de conocer a los mártires y también la obra de José Martí. Los versos sencillos, también cuando tú lo interpretas, no lo lees por leer, es interpretarlo. Creo que también en la actualidad tú te los puedes topar el día a día, que tienes que llevar todos esos ideales, todos esos pensamientos, todos esos escritos de José Martí, llevarlo más a tu vida. Se dio tal caso y se me olvidó ser un hombre sincero. Una de las cosas que me llevó a escribir fue este poema que él envía desde la cárcel a su madre, y ver cómo su sensibilidad, su debilidad incluso humana, sus miedos, no reinaban sobre él. Y este poema me impactó tanto que me llevó, yo diría, a experimentar un proceso de transformación interna que me hizo pensar en que también necesitaba escribir durante las diferentes circunstancias que estuviera, y cómo él, desde una edad muy temprana como la que yo tenía en ese momento cuando lo estudiaba, que teníamos la misma edad, ella era capaz de enfrentarse a las situaciones con una madurez increíble, una madurez que impacta. Todo el mundo no tiene la misma manera de sentir. Yo en ese momento lo sentí así, pero no tiene por qué todo el mundo sentirlo así, y no quiere decir que otra persona esté mal, simplemente que todos sentimos y pensamos diferente. Pero hay que presentar ese Martí que era un artista también, que era una persona profunda. Yo creo que Martí no hubiese querido nunca que se le hiciera ningún tipo de honor, debido a su nivel espiritual, a su modestia. Creo que eso Martí, si le hubiesen preguntado, no lo hubiese permitido. Pero como las acciones responden a circunstancias, los primeros símbolos por los que se tomó a Martí en las escuelas a principios del siglo XX era un tipo de rebelión, un tipo de revolución interna que despertaba el patriotismo de los cubanos, que a las personas les despertaba ese interés por el mismo Martí y por su patria, por Cuba. Responder la pregunta ¿por qué un busto de Martí en las aulas? ¿A qué responde esta idea? Es tremendamente importante e interesante. Yo pienso que el Martí en el aula tiene sus antecedentes en los propios procesos formativos que se originan en la Cuba colonial, en la altísima connotación política y en la fortísima influencia ideológica del colegio en Cuba, de esos colegios donde se formaron y formaron los hombres que pensaron a Cuba. Un segundo momento importante es la propia actividad formativa de Martí, ya sea en la Liga, donde se consolida su apostolado en función de formar a los hombres de la revolución, ya sea en los espacios donde realizó oratoria. Y en cada uno de ellos, hombres como Dolores Pollo se encargaban de ornamentar el lugar para el discurso, no de Martí, sino para el discurso en honor a Cuba. Y en estos escenarios estaban las imágenes de los grandes cubanos. Estaban las imágenes de Céspedes, estaban las imágenes de José de la Luz y Caballero, estaban las imágenes del padre Varela, estaban las banderas que flamearon en los campos de batalla, ya sea salpicadas en sangre o quemadas de pólvora. Estaban incluso los fusiles que dispararon en manos de los mambises, estaban los machetes, no pocas veces en la cintura de los que acudían. Y todos estos elementos conformaban lo que los griegos llamarían prasentía, algo que utilizó incluso la mismísima Mariana Grajales cuando toma el Cristo de la pared para hacer jurar a los hombres de su casa
que van a morir defendiendo a Cuba. Entonces, estos elementos fueron recibidos de primera mano por muchos de los sujetos que después se convierten en maestros durante la República. Esta influencia y esta necesidad de la presentía y la presencia de la imagen de un sujeto que es una figura revolucionaria, que es un hombre comprometido con los pobres de la tierra, con quien quiere echar su suerte, este sujeto comprometido con la lucha contra la esclavitud, este sujeto antiimperialista, va a estar en el aula. Es una presencia, es una influencia, es una figura viva y presente en el aula. Ahora bien, en la misma medida y proporción que este Martí se convierte en un acompañante de los que después fueron la generación del 20, la generación del 30, la mismísima generación del centenario, de otra parte, y dialécticamente hablando, se va convirtiendo también en el Martí de yeso de las aulas. Un Martí de yeso asociado escasamente a los temas literarios, asociado escasamente y no con todo el compromiso político y antiimperialista que tiene con la libertad del hombre, una libertad en abstracto, y que lastimosamente incluso en tiempos posteriores y ya dentro de la propia revolución no logra expresar todo lo que contiene, todo el pensamiento, toda la trascendencia que Martí tiene. Y entonces va pasando, va dejando de ser trascendía de lo vivo y revolucionariamente imprescindible y convertirse en un elemento pasivo al que se le rinde culto. En el propio decursar del tiempo ha ido pasando o se ha ido transfigurando la intención primaria con la que pudo haber estado y que obedece, según mi criterio, a los elementos históricos que decía, para convertirse en un elemento más ajeno, más distante y a la luz de nuestros días, en una sociedad de sujetos millions, en una sociedad donde básicamente los referentes existenciales que marcan la vida del sujeto están en el ciberespacio, entonces se convierte en un elemento todavía más distante y menos propicio para la transformación humanista y revolucionaria de los sujetos. En esta actualidad, que donde la imagen, lo audiovisual, se refleja más, es más llamativo, ya la parte de la lectura pesa. Creo que se ha perdido un poco más la pasión por la lectura. Antes ponían más audiovisuales de José Martí en la televisión, ya se ha perdido un poco eso.